Bien, bienvenidos a todos, a todas. Vamos a dar inicio a la presentación de la clase número 3 de este seminario. Concretamente, en esta clase vamos a trabajar algunos conceptos y vamos a presentar algunas discusiones vinculados al tema de las políticas y las instituciones orientadas a la formación para el trabajo en nuestro país. La idea es que podamos reconocer cuáles son algunos de los grupos a los que atienden estas políticas, es decir, la población que comúnmente se denomina objetivo, las características de estas políticas y dentro de estos cuáles son algunos de los espacios de intermediación, de coordinación y de articulación que están previstos, que se están trabajando para vincular el sistema educativo y el sistema productivo. Retomemos entonces primero algunas de las discusiones que vinimos trabajando en las clases anteriores. Una de las ideas centrales. La primera de ellas es que planteamos que la articulación entre la educación y el trabajo constituye un eje problemático, que para abordar ese problema existen distintos marcos teóricos para mirar tanto la relación entre el empleo, la educación, la productividad, pero también los salarios y los procesos de movilidad social. Y además reconocimos que se vienen dando procesos macroestructurales y a nivel organizacional que generan nuevas demandas en términos de saberes, que es lo que trabajamos a partir del concepto de competencias. Entonces, el punto de partida para esta exposición es primero establecer un acuerdo respecto a qué entendemos por formación profesional o formación para el trabajo, pero también dónde se realiza y cómo se configura este campo o en qué espacios en todo caso se trabaja la formación para el trabajo y qué instituciones intervienen y se ocupan de esta actividad. Serían algunos interrogantes importantes para empezar a desandar algunas discusiones dentro de lo que es la formación profesional o la formación para el trabajo. Bueno, lo primero que hay que decir es que existen múltiples definiciones de la formación para el trabajo o la formación profesional. Tiene que ver el modo que se conceptualiza también desde el campo del cual provienen estas definiciones. ¿Qué queremos decir con esto? Hay algunas definiciones de lo que es la formación para el trabajo, por ejemplo, que vienen del campo de la administración, a la gestión, donde ahí se diferencia entre, por ejemplo, entre educación, formación, desarrollo, entrenamiento. Lógicamente, dentro del campo educativo, desde la psicosociología o la pedagogía, hay también definiciones puntuales respecto de lo que es la formación para el trabajo. En nuestro caso, como vamos a intentar mirar algunas características que tienen las políticas de formación para el trabajo, vamos a partir de una definición de la formación profesional elaborada por un organismo estatal nacional como es el INET, Instituto Nacional de Educación Técnica. Fíjense que ahí aparece una definición de la formación profesional del INET que justamente habla de que se incluyen dentro de esta a todas aquellas ofertas formativas articuladas de manera coherente y sistemática que tienen como objetivo la formación para el trabajo y en el trabajo. Acá hay
cualquiera sea su nivel o calificación. En esta definición hay varias cuestiones importantes, pero está señalado con negrita justamente esto de que la formación para el trabajo implica no solo el desarrollo de experiencias de aprendizaje previa para poder ingresar, sino también aquellas que se dan durante el transcurso de la vida laboral. Y también que cuando hablamos de formación para el trabajo estamos eh, pensando en distintos sectores de calificación de trabajadores o de personas que quieren trabajar, que van desde el nivel inicial hasta el técnico superior. Bueno, ya actualmente podríamos hablar de lógicamente también de las actividades de posgrado, como maestrías, doctorado, postdoc, ¿sí? Es decir, el INET, como aparece en la cita de abajo, parte de una concepción amplia y abarcativa de la formación profesional, ¿sí? Eh, y del vínculo que tiene esto con el mercado de trabajo. De formación profesional o formación para el trabajo que aparece, por ejemplo, en la Ley de Educación Técnico Profesional y aparece como en la definición propuesta por el INET, pero también está acordada dentro del campo académico. Bueno, ¿cuáles son algunos fundamentos de por qué esto es necesario pensarlo, reflexionar, abordarlo como un campo específico de reflexión y de intervención? Bueno, algunos de estos supuestos son los siguientes. Primero, que estas sociedades del conocimiento, como se llama ahora, eh, nos exigen que continuamente estemos desarrollando una profesionalidad en términos de formación, pero que esta formación es continua a lo largo de la vida, ¿sí? Poco de esto ya lo discutíamos en las clases anteriores cuando veíamos que desde una perspectiva biográfica la formación ya no se limita o no se circunscribe solo a un momento o a una etapa de la vida, sino que esto se da de manera continua. Otro supuesto es que la formación permanente exige que los sujetos desarrollen distintos tipos de capacidades, entre ellas la capacidad de aprender a aprender, ¿sí? Estar dispuestos a continuamente eh, desarrollar nuevos aprendizajes vinculados con el mundo del trabajo. Otro supuesto es que para que esta formación continua a lo largo de la vida, con cierta disposición a aprender continuamente, sea posible, es necesario pensar en el establecimiento de ofertas formativas que sean flexibles y que puedan articularse, ¿sí? Justamente para posibilitar el ingreso a este tipo de experiencias en distintas etapas de la vida por parte de los sujetos. Pero a la vez, ofertas que estén ajustadas o que sean pertinentes a los requisitos o a los distintos tipos de demanda de las distintas poblaciones objetivos. ¿Por qué? Porque estas poblaciones son heterogéneas, son diversas en cuanto a sus perfiles, a sus características, a sus demandas, a sus motivaciones y a sus experiencias previas. Por ejemplo, jóvenes eh, al inicio de sus carreras, mujeres, trabajadores que buscan su especialización, trabajadores que buscan reconvertirse, desocupados, ¿sí? Grupos poblacionales con perfiles, motivaciones, necesidades y demandas totalmente distintas. Bien, en este gráfico lo que intentamos hacer es
sintetizar la complejidad que tiene el campo de la formación profesional, de la formación para el trabajo, demostrar los distintos tipos de sectores que participan dentro de la misma, los distintos niveles en términos gubernamentales y también los distintos sectores en términos económicos, como así también los grupos a los que se orientan las políticas de formación profesional. Esto lo vamos a ir trabajando a lo largo de la clase, pero recomendamos en todo caso, luego de avanzar con la clase, si hay alguna duda, volver a este esquema justamente para identificar su complejidad. Fíjense que algunas claves como para entender las relaciones dentro de este campo. La primera de ellas, si uno mira esta diagonal, es que la formación profesional se orienta tanto a aquellas personas que se encuentran ocupadas o incluidas dentro del mundo del trabajo, como también aquellos que están desocupados o en situación de vulnerabilidad o exclusión. Incluye ambos sectores. Incluye tanto a aquellos trabajadores y trabajadoras pertenecientes al sector mercantil o al trabajo mercantil dentro de una lógica capitalista, pero también se incluye a los trabajadores o a las personas que buscan trabajo dentro del sector que no tiene la misma lógica de mercantilización de la economía capitalista, sino más bien incluidos dentro de la economía social, que actualmente aparece redefinido como economía también popular y solidaria. Fíjense que son distintas esferas dentro del sistema estatal, público, los que intervienen o participan en la formación para el trabajo. Por un lado, el sistema educativo formal, en sus distintos niveles y modalidades, pero también participan otros ministerios como Desarrollo Social, Producción, el Ministerio de Trabajo, obviamente, y otros sectores como el empresarial, el sindical y las organizaciones de la sociedad civil con sus distintas figuras jurídicas o denominaciones. En términos estatales, incluye tanto a las políticas nacionales como políticas a nivel provincial o jurisdiccional, como políticas locales, las que se dan en un territorio más pequeño, por ejemplo, los municipios. Entonces, este esquema nos está mostrando lo que decíamos recién, la complejidad, la multiplicidad de actores que intervienen, que participan tanto como oferentes de políticas y de ofertas como aquellos grupos o sectores a los que está destinado y también aquellos grupos o sectores que participan de alguna manera en la configuración de la oferta formativa en distintas instancias. No es solo el sistema educativo, por ejemplo, a partir de una escuela secundaria técnica, ¿sí? Sino que la formación profesional incluye mucho más que eso. Una cuestión interesante es pensar cuáles son algunos de los temas o problemas centrales que aparecen dentro del campo de la formación profesional, ¿sí? Entonces, algunas de las tensiones recientes. Porque esto, bueno, atraviesa los discursos institucionales, pero también generan problemas dentro de las instituciones vinculadas a la formación. Bueno, uno de los problemas que mencionan estos autores es que
venimos asistiendo, como ya lo vimos en las clases anteriores, a un aumento en las exigencias a los trabajadores en materia de formación y de certificación. ¿Sí? Aparece esta idea de la necesidad de incorporar competencias y certificaciones. Sin embargo, lo que también se observa en el campo laboral es que estas mayores exigencias no siempre van acompañadas de un mejoramiento de las condiciones de trabajo. Por lo tanto, ahí hay una tensión. También a nivel organizacional uno puede identificar algunas contradicciones. Por ejemplo, entre ciertas demandas a los trabajadores en relación con el desarrollo de ciertas competencias, mientras que la organización productiva y los niveles gerenciales en realidad no promueven a nivel organizacional el desarrollo de este tipo de capacidades en los trabajadores. Entonces, esto es otra tensión que se da a nivel empresa, dentro de las organizaciones públicas o privadas para los sectores de los trabajadores que uno podría pensar que se encuentran dentro del sector formal. Sin embargo, como lo planteábamos en la introducción del seminario, en paralelo a estos procesos que se dan dentro del sector formal de la economía, también se viene dando y persiste un proceso de segmentación laboral y de exclusión social para un importante sector de la población que hace que emerjan necesidades formativas también en el sector informal o no formal de la economía, que tiene otras características y otras demandas. Con respecto a la formación, al campo de la formación profesional, una cuestión distintiva y por lo tanto importante para mencionarla es que en la región, y cuando hablamos de región hablamos de América Latina, este tipo de formación adoptó tiene algunos rasgos comunes que lo diferencian de otros países del mundo. Uno de ellos es que que la formación profesional para el trabajo se organizó a partir de grandes instituciones nacionales, ¿sí? De organismos nacionales que se ocuparon de gestionar eh, la misma, como por ejemplo hoy actualmente existe el INED, pero que a su vez también participaron desde su creación organismos nacionales y sectoriales. Y otro rasgo distintivo es que muchos de los órganos de dirección donde se definen estas políticas de formación profesional son tripartitos o multipartitos, es decir, que incluyen la definición de varios actores, no solo el sector estatal, sino que eh, el sector empresarial y el sector sindical y actualmente las organizaciones de la sociedad civil participan en la definición y en la construcción de esta política pública. ¿Sí? Aquí ustedes van a encontrar la denominación, el enlace, pero además dentro de la clase escrita van a también encontrar el enlace y algunas sugerencias para entrar al sitio web de este organismo, que es el Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional, porque desde ya hace varias décadas es un organismo pionero en la gestión y en la construcción colectiva de conocimiento y la promoción de estos temas en América Latina. Es un centro con apoyo financiero, técnico y político de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Una de las actividades que proponemos hacer en la clase es ingresar al sitio web de esta institución para conocer un poco más sobre ella.
Bien, ¿cuáles son las dimensiones que actualmente se tienen en cuenta para la elaboración de las políticas de formación para el trabajo? Es decir, aquellas instituciones que están preocupadas por la definición de políticas, por la elaboración de planificaciones para su implementación, generalmente consideran las siguientes dimensiones. Por un lado, aquello que es requerido efectiva y actualmente por el sector empresarial u organizacional, público, es decir, por las unidades productivas. Una cuestión que se atiende es la demanda actual por parte del sector de los empleadores, ya sea público o privado. Pero también se consideran aquellas señales que derivan de ciertas tendencias en los sectores, a partir de diagnósticos, de diagnósticos prospectivos, de análisis de escenarios, es decir, una suerte de anticipación de cuáles son las tendencias a nivel global en ciertos sectores ocupacionales. ¿Sí? No solo la oferta se construye a partir de la demanda actual o reciente, sino a partir de tendencias que nos permiten pensar y proyectar en algunas transformaciones que se pueden dar en el sector de actividad en las próximas décadas. Pero también otra dimensión muy importante tiene que ver con las necesidades, las expectativas y los requerimientos de las personas, de los sujetos trabajadores o demandantes de empleo. ¿Sí? El plano puesto, fíjense que el plano en este caso está puesto en la dimensión de los sujetos. Y además, otra dimensión importante que se atiende cada vez más y desde organismos como la OIT se viene señalando que necesariamente deben ser atendidos son las demandas sociales, las demandas vinculadas a la economía informal, es decir, de aquellos sectores que aparecen definidos con baja empleabilidad, calificación o productividad, ¿sí? Que generalmente pueden ser atendidos a través de las políticas de empleo y de formación y articuladas con las políticas económicas y productivas. Para poder atender a, a las demandas en términos de formación para el trabajo, las instituciones vienen desarrollando distintos tipos de estrategias y herramientas que van desde mecanismos de anticipación y metodologías de configuración de escenarios hasta estrategias en las cuales se articulan las acciones formativas con otras actividades que ofrecen los servicios de empleo dentro de las oficinas locales. La articulación de estas acciones de formación para el trabajo con otras acciones de la educación formal general, el desarrollo de ofertas en centros especializados y programas de formación que se orientan a atender a determinados sectores o cadenas productivas, y una actividad muy importante en la que se viene trabajando fuertemente desde los organismos de formación profesional tiene que ver con la promoción del diálogo social. ¿Qué es esto? La creación de organismos, consejos sectoriales, intersectoriales, nacionales, regionales y locales que convoquen a distintos sectores de actividad
para poder participar en la definición de los temas, de las certificaciones, de aquellos campos de vacancia dentro de un área o sector de actividad específica. En los últimos años, si uno analiza la literatura, analiza los antecedentes de algunos referentes vinculados al campo de la formación para el trabajo en Argentina, hay un alto grado de coincidencia en marcar, en los últimos años podemos hablar de mediados de los 2000 en adelante, hay cierta modificación en las políticas y regulaciones orientadas a la formación para el trabajo, ¿sí? Hay un nuevo posicionamiento por parte de los actores públicos, una revalorización de la formación profesional por parte del Estado y esto se traslada o se verifica en la configuración de una nueva institucionalización de la formación para el trabajo, pero también claramente con un mayor grado de inversión por parte del Estado dentro de este campo. Como algunos hitos en materia de políticas de formación profesional en la Argentina, eh, porque modifican algunas pautas y regulaciones justamente vinculadas con este campo, podemos mencionar la Ley de Educación Nacional con sus 4 niveles y 8 modalidades. Fíjense que ahí aparece la formación técnico-profesional, ¿sí? Como una modalidad específica, pero también la formación permanente de jóvenes y adultos, ¿sí? En la cual se trabajan muchos componentes vinculados a la formación para el trabajo. Otra, otra normativa central dentro del sistema educativo formal es la educación técnico-profesional, ¿sí? Que fue promovida por el INET y regulada desde el Ministerio de Educación. Pero también a partir de los años de los 2000 se crean nuevas instituciones de formación profesional, también en otros organismos del Estado como el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. ¿Sí? Por ejemplo, políticas como el Plan Nacional de Formación Continua, el Sistema Nacional de Formación Continua, a lo que nos referíamos recién como los consejos sectoriales de formación continua y de certificación de competencias, ¿sí? Como ejes políticos que van a mostrar cierto viraje y una nueva orientación dentro de el campo de la formación para el trabajo. Que además muchas de estas políticas se vinculan con otras políticas sociolaborales que se trabajan desde los ministerios de trabajo, por ejemplo las políticas activas de empleo, y con otras políticas también, lógicamente, del Ministerio Educativo. Una cuestión importante es que la formación para el trabajo incluye acciones dirigidas tanto a desocupados y subocupados como a ocupados, no solo a las personas que se encuentran trabajando. Y muchas de estas ofertas en materia de políticas de formación se sostienen en los enfoques territorial y sectorial como los grandes articuladores de sus ofertas. Bueno, la otra particularidad es que dentro de las políticas de formación profesional hay una mirada bastante detenida y un esfuerzo importante en comprender la lógica sectorial, ¿sí?
en entender cuáles son las demandas de sectores específicos de actividad y por lo tanto en configurar espacios de articulación, espacios de diálogo entre los actores de cada uno de estos sectores para para elaborar los diagnósticos de necesidades de saberes, pero también para acordar propuestas de formación para el trabajo y propuestas de certificaciones. Bueno, acá aparecen algunos hechos o algunos hitos vinculados con este redireccionamiento en FP. Cuando decimos FP estamos hablando de formación profesional en las últimas décadas, en la línea de lo que veníamos planteando recién. Bien, ¿y cuáles son algunos de los logros que se vienen dando en los últimos tiempos dentro de estas políticas, o lo que señalan aquellos analistas que vienen estudiando las políticas de formación para el trabajo? Primero es la incorporación de más personas dentro de este tipo de ofertas y también la permanencia, es decir, cierto éxito en las estrategias orientadas a la retención o a evitar la deserción, porque todo lo que es formación para el trabajo históricamente constituyó un tipo de experiencia formativa, por lo menos dentro del sistema educativo formal, que reflejaba niveles de deserción elevados, ¿sí? También se está viendo como un logro el egreso, la promoción de sujetos de distintos tipos de experiencias, es decir, personas que logran concluir su experiencia de formación y acceder a las titulaciones o a los certificados. También se verifica un mejoramiento de sus perfiles socioocupacionales y se advierte un mayor vínculo incipiente, aunque actualmente sigue siendo insuficiente, de la formación que se da dentro del campo educativo con el sector empresarial. Sin embargo, también estos autores identifican problemas que persisten. Por ejemplo, el acceso. La matriculación sigue siendo lenta, hay problemas de difusión, hay sectores de la población que no conocen que existen ofertas en sus territorios que les pueden interesar y a los que pueden acceder. Sigue siendo problemática la persistencia dentro del sistema de formación profesional, esto es, que no abandonen, por lo tanto, se continúan realizando acciones para remover las barreras que impiden que permanezcan dentro del sistema. La articulación y la participación entre los actores del mundo del trabajo y de la esfera social para la definición de demandas, de necesidades y de políticas se viene dando, pero con dificultades, porque como cualquier espacio de diálogo cuesta institucionalizarlo y cuesta dialogar y entenderse en muchos casos, no solo los términos, sino también los términos que se utilizan, sino también en la definición de necesidades específicas. Persisten problemas de calidad en la formación y una cuestión muy importante es que hay problemas de información en el sentido de que cada vez se hace más necesario establecer dispositivos que permitan realizar diagnósticos territoriales y que estos se actualizan para poder tener una suerte de monitoreo continuo de las necesidades formativas. ¿Sí? Para esto se vienen desarrollando distintos proyectos, por ejemplo, de observatorios. Es decir, un sistema público de construcción continua de información sobre las necesidades de formación para el trabajo en los territorios. Esto constituye un insumo para la definición de las políticas públicas de formación para el trabajo.
Una cuestión muy importante en la que se hace mucho énfasis en términos de política pública, sobre todo dentro de la política de formación para el trabajo, es la necesaria intersectorialidad. Bueno, ¿qué es lo que supone esto? Un trabajo conjunto, coordinado, articulado, la promoción de espacios y de tiempo de trabajo sostenidos entre distintos actores. Una idea que se plantean en los trabajos y es muy importante es esto de que la intersectorialidad en la construcción de una política en este campo no es algo que viene dado, sino que se tiene que construir y se tiene que poder sostener, ¿sí? Por lo tanto, se requiere de una fuerte voluntad política, pero también de capacidad técnica, de ciertos saberes, cierto conocimiento experto vinculado a educación, vinculado al trabajo, que pueda acompañar técnicamente a estos espacios de diálogo entre los actores para diagnosticar necesidades formativas y elaborar como respuesta a esta ciertos lineamientos políticos. Por lo tanto, como otras experiencias de intersectorialidad, se requieren que los avances sean progresivos, pero que también estos avances se sostengan a lo largo del tiempo y que de manera paulatina se vaya construyendo una mirada compartida sobre estos problemas. Formalmente, en las normativas, en las leyes y en las políticas en Argentina existen distintos tipos de ámbitos intersectoriales, justamente pensados para generar estos diálogos, estos diagnósticos, establecer acuerdos y definir políticas. Sobre esto se viene trabajando, se viene avanzando, hay experiencias muy interesantes, pero también eh, sigue siendo un desafío trascender algunos aspectos formales e ir a la acción concreta para poder sostener este tipo de experiencias a lo largo del tiempo. Bien, finalizamos acá la exposición, les agradecemos y los invitamos a continuar con la clase.